Hola, yo soy Neidin Murillo, soy la directora de operaciones de Consensus, una consultoría que está enfocada en solucionar conflictos de las escuelas privadas de un punto de vista desde la enseñanza. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos que vamos a realizar para informar a toda nuestra comunidad, y el día de hoy empezaremos con un tema súper importante que es seguridad escolar. Para hoy nos acompaña el licenciado Carlos Alberto González Moncada, y ahorita vamos a hablar un poquito de su vida, su trayectoria y de cómo nos puede informar más acerca de este tema. Lick, muchas gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. No sé, para empezar vamos a hacer que la gente y la comunidad lo conozcan un poquito más, entonces me gustaría que hablara acerca de sus estudios, su trayectoria, claro, lo que ha trabajado en general. Ok, mira, yo soy profesor de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, soy licenciado en Educación Media Superior en la especialidad de Física y Química, pero por alguna situación del destino, toda mi vida he trabajado en el área de seguridad, también en seguridad pública. Tengo una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales y una maestría en Criminología con acentuación en Prevención del Delito. Okay. Esa es la parte en la cual me he estado desarrollando profesionalmente. Ahorita soy catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el área de Criminología precisamente. Muy bien. Y hablando de esto de Secretaría, dentro de Secretaría de Nuevo León estuvo trabajando también, ¿verdad? Sí, soy felizmente jubilado por parte de la de gobierno del estado por el área de Secretaría de Educación. Estuve alrededor de 18 años trabajando en la Secretaría de Educación, okay, y 35 de maestro. Muy bien. Toda esta trayectoria, todo lo que estudió y cómo está el destino, que fue una cosa, otro, un estudio y otro, lo ha llevado a este tema tan importante que hablaremos el día de hoy, que es seguridad escolar. Claro. Sí. ¿Qué me podría decir en general sobre seguridad escolar? La seguridad escolar es un tema sumamente amplio. Es un tema que no solamente es un tema de policías, no es solamente un tema de protección civil, es una situación que se puede presentar en cualquier etapa de la escuela, y precisamente tenemos que ver cuáles son los factores internos y externos que pueden generar una situación de riesgo en el entorno escolar. Hay cosas que sí podemos nosotros como maestros medio o tener algo de control, una noción, y tener algo de control, pero hay agentes externos que no tenemos de ninguna manera o forma de cómo evitarlos, pero sí podemos hacer cómo responder con ellos. Okay. ¿Sí? Entonces sí es importante este concepto de la seguridad escolar. Es un concepto que no es nuevo. Es un concepto que se ha estado evolucionando. Desde hace mucho tiempo se manejaban áreas de prevención del delito. La Secretaría de Educación no tenía era un área especializada en este tipo de conflictos o de situaciones que se presentaban en los ambientes escolares, y se tenía que siempre buscar gente del exterior que pudiera apoyar. Cuando se crea el área de seguridad escolar, pues bueno, ya era una manera de que la misma Secretaría de Educación pudiera hacerle frente a esta gran problemática que se presenta en algunos de los planteles de todo el mundo, ¿verdad? Sí, o sea, no nada más es como una metodología o protocolos o un manual, o sea, realmente es toda una administración. Sí. O sea, es todo pues una rama de la Secretaría que se enfoca en todas estas necesidades que surgen a través del tiempo. Esto es cómo gestionar los riesgos que se puedan presentar para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a toda la comunidad educativa. Okay. Ese es la principal objetivo. Sí, claro. Pero también abarca esto que ya hay un problema, entonces ellos se hacen cargo también, claro, de esos problemas. Sí, precisamente lo que siempre se buscaba por parte de los maestros era quién me podía apoyar. Ajá. En una situación. Estamos hablando de escuelas de todo el área de Nuevo León, públicas y privadas. Sobre todo, muchas veces en la prestación del servicio, pues la misma Secretaría prioriza hacerle estas actividades o darle ese servicio a las escuelas públicas, pero es una gran área de oportunidad que tenemos parte de los colegios privados. Sí, ok, sí, ajá, muy bien.
¿Cuáles son los principales riesgos? O sea, usted que ya estuvo ahí adentro, usted que ya ayudó con los manuales, con todo, ¿cuáles son los principales riesgos que presentan las escuelas? Existen, como te comentaba, existen riesgos internos que son Sí. los niños en el andar de día a día. Se pueden presentar situaciones desde que van desde la salida de su casa hasta la llegada a la escuela, en el transcurso de la escuela y de la salida de la escuela al llegar otra vez esa área es la que nos corresponde a nosotros como maestros, tenemos que estar a la mano. ¿Qué podemos tener? Hay accidentes, Okay. que son accidentes que decimos no podemos evitarlos, claro que se pueden evitar. Saber cómo atender una situación que se presente en la convivencia entre los alumnos. Sabemos que tenemos grandes problemas de acoso escolar, tenemos problemas que ahorita se han agudizado como son la ansiedad y algunos problemas psicosociales que tiene los alumnos y algunos maestros que tenemos que apoyar en alguna manera para poder solventar esa situación. Tenemos agentes externos. Ahorita acabamos de pasar una situación que se presentó de una tormenta tropical, donde dependiendo, y esa es la gestión de riesgo, cuando uno hace un análisis de riesgo de un plantel educativo, tienes que ver en dónde está ubicado, cuáles son los agentes perturbadores que pueden influir en la seguridad de ese plantel educativo para saber de qué manera hacer un plan de acción y cómo solucionarlo. Entonces sí son diferentes situaciones, se crearon los protocolos de seguridad precisamente por los disturbios que se habían presentado alrededor de las escuelas en la cuestión de presentaban conflictos armados, tenemos situaciones de riesgo en el uso del transporte escolar, tenemos situaciones de riesgo en el uso de los dispositivos electrónicos, situaciones de riesgo que se presentan en los alrededores porque sabemos que estamos presentes en el consumo grande de drogas que se puede presentar y la facilidad que existe en cómo llegar a ella. Entonces todos estos conflictos, dejárselos solos a la escuela es muy difícil. Sí, o sea, yo creo que es importante entonces que cada escuela, que cada institución, ya sea pública o privada, basado en un reglamento oficial, genere también el suyo, dependiendo del contexto o no. O sea, claro, porque... es que, a ver, no todas las escuelas son iguales. Exacto. Y no todas las escuelas tienen la misma problemática. No todas las escuelas están situadas en el mismo lugar. Entonces no puedes dar la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar te dice que tú tienes que tener un programa precisamente para cómo atender situaciones, pero también tienes que tener un programa de cómo solventar alguna situación que se presente en el alrededor de la escuela. Claro. Y cada escuela pues tiene que generar su propio plan de acción. Uh-huh. Muchas veces pensamos que las escuelas saben hacerlo, pero no, o sea, necesitan capacitación, necesitan apoyo y sobre todo asesoría de cómo llevar a cabo todo este plan y este proyecto. Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que tiene los maestros, pero no creo que solo los maestros, directivos, o sea, el conjunto, el cuerpo de educación? ¿Cuál es el mayor reto que tienen ahorita? Reto es pues mantener a los alumnos a salvo y a sí. Los compañeros maestros. Es el gran reto que existe y siempre seguirá existiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como plantel educativo para lograr eso? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como plantel educativo podemos tener alguna capacidad de reacción, podemos tener algunos indicadores, podemos tener un programa, pero necesitamos también mucho de la ayuda de los padres de familia para poder llevar a cabo todas estas situaciones. La escuela, acuérdense que es el papá, los alumnos la y comunidad, los maestros. Claro, entonces, si solamente dos están actuando y uno no, pues es donde empieza a haber un desbalance. Claro. Pues de hecho ahorita lo que se está viendo en la educación es esto de la comunidad, ¿no? Que la lectura del área, insisto, de la comunidad, necesitamos conocer, claro, capacitarnos, empaparnos de qué situaciones de riesgo y hay. Aparte la propia ley te obliga. Exacto. O sea, la ley te dice que tienes que tener un
un consejo que tiene que hacer todas las funciones precisamente de cumplir los requisitos que vienen en la propia ley en la ley de para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, tienes que cumplir una serie de requisitos por ley, estás obligado como plantel educativo, pero también tienes que cumplir con los protocolos que la propia Secretaría marca precisamente para esta situación. Tienes que tener la unidad interna de respuesta inmediata, que es una unidad, un grupo de personas que cada quien tiene ya sus tareas muy específicas de qué hacer cuando se presenta una contingencia. Entonces, estas situaciones no son de que si las quieren o no las quieren hacer, sí, son obligatorias que las deben de tener. Sí, es bien importante que no se contrapongan, ¿no? O sea, entre unas con otras, que no... por ejemplo, me dice ahorita, tiene que saber para poder elaborar, o sea, tiene que tener conocimiento de todo lo que nos capacitan, y tienen que entender que hay una manera de hacer las cosas. Sí, o sea, no, hay, a ver, existe precisamente especialistas que apoyan en este tipo de situaciones, que es cómo hacer un plan adecuado para cada institución. Exacto, o sea, a ver, la ley me marca que tengo que cumplir con los siguientes requisitos. ¿Cómo le hago yo como institución educativa para cumplirlos? ¿Para qué? Para que en el determinado momento que se presente una situación, ante la ley yo estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo. Claro. Que ese es lo básico que tenemos que hacer. Sí, y además de esa manera se puede apoyar a la escuela. Claro, o sea, sí, definitivamente es el respaldo. Claro, es buscar de qué manera se sientan acompañados, se sientan que esa situación que no tienen el expertise para hacerlo, existen personas que le pueden apoyar para precisamente hacer eso. Eso es como lo importante, sí, para que ellos sepan, ¿verdad? Hay algo, ahorita mencionaba de un equipo, es el Comité de Seguridad Escolar. Sí. Ese, ¿quién lo conforma o cuándo se hace? O bueno, decide? Es que me voy a regresar un poquito. Sí. Cuando en el 2003 no existía, me toca a mí fundar el área de seguridad escolar de la Secretaría de Educación, precisamente porque se estaban presentando algunas situaciones alrededor de algunas escuelas en lo particular. Empezamos a conformar un equipo multidisciplinario donde precisamente estábamos buscando qué era lo mejor para que debiera de tener una escuela para evitar una situación de este tipo. Ajá. Ahorita me preguntas quiénes debe de formar parte del consejo. Pues el mismo plantel educativo tiene que tener personal que es el responsable, lógicamente capacitado, tiene que haber padres de familia que estén apoyando a algunos alumnos que tengan de niveles superiores que puedan apoyar, pero sobre todo esto ellos van a guiar ese plan o van a hacer ese plan que debe de ser obligatorio para toda la escuela, pero todos lo deben de conocer. O sea, ese plan tiene ciertos requisitos, ese plan se tiene que conformar, se tiene que dar de alta, porque precisamente es un requisito de ley. Entonces, esa ley, por eso existe, porque la debes de cumplir y porque es necesario cumplirla, pues te da esa base de qué es lo que tienes que hacer, y en ese plan tú vas a poner lo que tú vas a hacer durante todo el ciclo escolar, cómo se lo vas a hacer llegar a los padres de familia y cómo vas a ensayar las situaciones que se puedan presentar. Cuando nos tocó hacer, a mí me tocó hacer los protocolos de seguridad de la Secretaría de Educación, pues nosotros siempre pedíamos que al menos 2 o 3 veces al año se hicieran simulacros para que, dependiendo de las situaciones diversas que venían en el manual, pues pudieran ellos reaccionar de una manera más adecuada a una contingencia que se podía presentar. Ok, o sea, ellos son los encargados de antes, durante y después. Sí, claro, es precisa, pero fíjate, va bien de la mano y todo eso tiene que estar en el plan, porque te digo, tú haces esa evaluación de riesgos que tienes en el contexto escolar y dependiendo, a ver, si mi escuela, si mi colegio está en una cañada, en un lugar donde sé que puede haber inundaciones, pues voy a buscar una manera de que uno de los principales simulacros que haga, pues era de esa situación. Claro. Si sé que está en algún lugar donde
puede existir terremotos, no sé. Sí, o una escuela donde, a ver, está cerca de una fábrica que puede tener un desprendimiento de un químico, ¿qué es lo que voy a hacer en ese momento? Sí. Entonces, dependiendo del contexto que tenga la escuela, de la ubicación que tenga la escuela, es la manera que yo puedo hacer mi plan de seguridad más efectivo. Y no me acuerdo cómo dice esta frase, como si no lo agarra alguien, no lo agarra nadie. Entonces, por eso tiene que hacerse el comité. Sí, claro, es que, a ver, pero son... aparte la misma ley te lo marca. Sí. O sea, la misma ley te dice qué es lo que tienes que hacer. Y hablo de la ley que no solamente por cumplir un requisito, esto salva vidas. Claro, es bien importante. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. O sea, salva vidas y buscan la manera. Una cuestión son los, como habíamos platicado, los agentes externos, pero simplemente los agentes internos que tienen la misma convivencia escolar, situaciones muy desagradables que se han presentado dentro de los planteles educativos, y en particular en los colegios, que ha habido situaciones de mucho riesgo que se han presentado. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Primero, ¿cómo los puedes prevenir? Y si ya se están dando, ¿cómo vas a reaccionar? Exacto. Y cómo llegar a continuar tus operaciones de manera de lo más rápida. Por eso es bien importante la capacitación. Es bien importante que la gente esté preparada. Claro, sí. O sea, y es una cuestión de que tienes que buscar especialistas en este tema. O sea, precisamente para que te apoyen a cómo consolidar tu buen proyecto y tu buen plan de seguridad en las escuelas. Sí, o sea, el objetivo principal del plan es proteger tanto a los alumnos, bueno, principalmente a los alumnos, claro. ¿Verdad? Y luego ya a los toda la comunidad. A la comunidad, exactamente. Vienen a mí casos que se han presentado en televisión y así. O sea, el hecho de que los maestros primero salven a los alumnos, eso es lo que se tiene que hacer. A ver, desde que entran a la escuela ya son responsabilidad de los adultos. Claro. O sea, el padre de familia lleva al niño confiado de que ahí te lo van a, aparte de que te lo van a instruir, te lo van a cuidar. Claro. Que es obligación, ¿eh? Claro, o sea, al momento como nosotros como institución educativa, tú les estás brindando precisamente esa seguridad al padre de familia que la integridad. La integridad de los alumnos. Claro. Entonces tienes que hacer todo. Por eso mismo, tú tienes que capacitarte en qué hacer en una contingencia que se esté presentando. Simple y sencillamente hay un niño que se atraganta con algún ficha, algo y cómo vas a reaccionar. Claro. Sabes hacer la maniobra, tuviste cuestiones sabes primeros auxilios, cuántas personas dentro de ese contexto escolar o de ese plantel educativo saben de primeros auxilios. Y saber también escoger a quién le vas a dar esa capacitación, porque hay gente que no es muy hábil o que le da pánico o que le da temor. Cohíbe, lo que sea. Cuando se hacían los protocolos de seguridad en la cuestión de o había disturbios de las denominadas balaceras en el contexto escolar, pues había maestras y maestros que pues entraban en un estado de shock y lógicamente alguien se tenía que hacer responsable de la seguridad de los alumnos. Entonces tenías que buscar quién ayudar a los maestros y buscar a quién apoyar a los alumnos. O sea, entonces, cantar, si las gotas de lluvia en el piso fue una muy buena medida. Sí. Nosotros decíamos que eran la de los elefantes porque duraban más, pero pues puede llover y llover, era tormenta. Sí. Pues sí, o sea, realmente el plan debería ser modificado, debería ser contextualizado en cada una de las escuelas, ¿verdad? Y esto de la seguridad, ¿se evalúa? Claro, o sea, simplemente, a ver, todo ahorita, antes se tenía una concepción de que la prevención no se podía evaluar y eso es completamente falso. O sea, tú puedes hay indicadores, simple y sencillamente, a ver, si tú no conformases tu comité, pues ya no me estás cumpliendo. En una evaluación, pues ya sales mal. Ya, a ver, si no me hiciste, no hiciste tu programa de seguridad con las etapas que debe de tener, no me estás cumpliendo. Entonces, claro que se puede evaluar. ¿Has hecho los simulacros? ¿No has hecho los simulacros? ¿Cuántas personas están capacitadas? Tu plan cumple con los requisitos que tiene que tener? ¿Los números de emergencia los tienes? Todo eso se evalúa. O sea, sí hay indicadores, los tienes que saber manejar. O sea, primero estar muy establecidos cuáles son. Hay los mínimos que debes de cumplir, pero hay otros que lógicamente cuando ya
tienes una expertise, o cuando ya estás, porque hay escuelas y colegios que ya tienen este tema muy avanzado. Es más, hay gente que tiene áreas de seguridad escolar en los propios colegios. Entonces, es muy importante que esas personas estén capacitadas para que sepan qué es lo mínimo que deben de tener, pero sobre todo, ese proyecto y ese programa de seguridad debe estar, pero bien hecho para esa escuela en lo particular. Sí, me imagino que también el plan, tú lo haces como maestro, como director, lo haces desde o sea, desde un punto de que, okay, yo sé que hay una fábrica cerca, yo sé que se puede inundar, yo sé que esto, y obviamente es modificable, o sea, vas viendo, oye, yo no sabía que un niño se podía asfixiar, yo no sabía, digo, por poner ejemplos que ahorita Sí, se me claro. vienen a la cabeza, y es modificable y se tiene que estar renovando, me imagino, cada cierto tiempo. De hecho es una vez al año, o sea, Okay, todos los mínimo. años lo tienes que modificar, o sea, simplemente todos los maestros no les tocan los mismos alumnos todos los grados. No, y hablábamos fuera de cámara que las generaciones son diferentes. Sí. O sea, no es la misma generación del 2015 y luego después de COVID, la generación del 2023. Completamente, 24. no sabes, a ver, tú como maestro, se inicia un ciclo escolar, no sabes qué alumnos tienen una condición distinta o una discapacidad, no sabes quién tiene que tener un alérgico a un medicamento, alérgico a una comida, no sabes ese tipo de cosas y bueno, desde ahí tú en tu plan tienes que empezar a ver todos esos nuevas situaciones que se están presentando y lo empiezas a modificar. Okay. Sí, o sea, te digo, como lo habíamos platicado ahorita, antes del COVID, pues se manejaba, no sé, nosotros veíamos que no se utilizaban las redes sociales. Después del COVID cambió completamente esto. Claro, sí. O sea, ahorita, bueno, pero a ver, hay plataformas adecuadas precisamente para tener una interacción con los alumnos y pueden ser vigiladas por los adultos. Sí, que quede un registro. Claro, sobre todo eso, y que tenga control el plantel educativo de precisamente esa situación. Sí, ya sea con alumnos, con padres o lo que sea, pero que quede un registro porque también de ahí nacen otros problemas. Claro. Y de ahí también tendría que seguridad escolar entrar y, o sea, es un ciclo sin fin, ¿no? O sea, no, sí, pero es que precisamente, a ver, cuando se van a presentar, tú tienes que minimizar las situaciones que se presenten, y si se llegan a presentar como plantel educativo, tú tienes que dejar registro de todas las acciones que hiciste y que estás cumpliendo con lo que te está pidiendo la ley. Entonces eso es lo importante, saber, en una situación que se han presentado, desgraciadamente ha habido demandas a instituciones educativas, donde cuando el juez pide ya la información de lo que tienen que, de las actuaciones que debieron de haber realizado, pues se da cuenta de que no había un antecedente y no había un registro, no había un esquema de qué es lo que se tenía que hacer, y es donde desgraciadamente pues salen mal librados estas situaciones porque pues no tuvieron lo mínimo necesario. Entonces, esta es la idea de estas capacitaciones, de tener este acompañamiento, es precisamente eso, o sea, cómo tú como colegio, cómo te ayudo para brindar que cualquier situación que se pueda presentar, hagas lo que te corresponde a ti hacer y un poquito más. Claro. Una recomendación, o mejor dicho, una lista pequeña. Vamos a decir 3 indicadores o 3 herramientas que usted me puede decir, con el mínimo 3, no sé, ya, si usted me dice tengo 7, pues qué padre. Herramientas que pueden ayudar a formar el plan integral de seguridad. Primero, que conozcan los protocolos. Ok, protocolos. Conozcan el reglamento de disciplina escolar. Okay. Que existe uno en el estado, que es el que está vigente. El plan, conocer el plan estatal para prevenir, atender y caer el acoso y la violencia escolar, y cuáles son las maneras que tú como docente, tú como directivo, estás obligado a hacer y conocer. Tener los protocolos de seguridad, tener este comité de seguridad que tienes que por ley tener, y saber precisamente ese plan que debes de tener. A ver, ¿cuántas simulacros vas a hacer? ¿Tienes detectado cuáles son las áreas, a ver, tus áreas de riesgo, pero también cuáles son los servicios de emergencia más cercanos? Okay. A ver, ¿cuál es la ambulancia más cercana? ¿Quién me puede cuál es la institución? ¿A cuánto está la Cruz Roja de donde está mi escuela? ¿A cuánto están los bomberos de donde está mi escuela? ¿Protección Civil a cuánto está? El centro de salud más cerca. Eso todo lo tienes que tener. Eso se pone en el plan. Muy bien. Y eso se pone en el programa.
detectar, a ver, tú tienes que hacer una inspección de tu plantel educativo para saber si existe una condición o existe una situación que ponga en riesgo a los alumnos. Muchas veces esa varilla que tiene años ahí, ya como es parte de Es normal. es normal, pues no es normal. Pues no. Y es precisamente ese cable, esa situación, todo eso lo tienes que ver con otra óptica, precisamente para saber que es una situación que se puede presentar y esa situación puede generar un riesgo. Ok, ya hablábamos de que sí se evalúa, de que hay un comité. ¿Quién debería ser quien evalúe y quien ¿cómo se dice esta palabra? Se asegure de que todo está bien hecho. En este caso debe ser la Secretaría de Educación, Ok. que digo, por la misma ley te pide que tengas que tener estos comités. La misma ley, te maneja y la Secretaría tiene que evaluar y tiene que se tenía que registrar. Cuando me tocaba estar a mí, pues sí teníamos que tener el registro de que todas las escuelas tuvieran ese plan. Okay. O sea, se pedía que se tuviera toda esa información, si es necesario, pero igual, aquí más que todo, el que debe de pedir que tengas esta información es el mismo padre de familia, porque es el que le estás dejando a Claro, los es el niños. mayor interesado. Claro, o sea, a lo mejor como los colegios, y todos los planteles educativos lo van a hacer y lo van a tener, pero tú como padre de familia sí puedes llegar a preguntar a esa escuela, oye, ¿cuál es tu plan? Quiero participar en el programa, en el comité de seguridad, quiero participar en tu programa de seguridad, dime qué hago. Sí, hace poquito leía los derechos del padre de familia. Claro. El derecho de saber quién lo está educando, cómo lo está educando, el derecho de saber cómo lo están protegiendo, el derecho de saber la seguridad, la instalación, en qué condiciones mi hijo está estudiando, pues entonces él también tiene el derecho de decir, ¿qué estás haciendo para...? Claro, no, definitivamente, como te digo, tú como padre de familia vas y dejas a tus hijos pensando que van a estar seguros. Sí, Entonces, y es lo mínimo que tiene que hacer. Exactamente, es mínimo que tenemos que hacer. Es lo mínimo. ¿Qué papel juegan? Ya hablamos sobre los maestros, la capacitación, sobre todo lo de los planes y todo. Los alumnos, ¿ellos qué papel juegan dentro de la seguridad? Mucho. ¿Por qué? Porque tú como maestro, los que vas a educar precisamente a que lleven esta pauta de seguridad son los niños, o sea, tú vas a trabajar con ellos. A mí, cuando me tocó estar en el área de seguridad escolar, me tocó hacer la guía la guía práctica de seguridad escolar, en un documento que precisamente trabajábamos, que era un documento para los niños, para que los padres de familia y el maestro trabajara con él los puntos más importantes de la seguridad. Entonces iban haciendo, había hasta un checklist que tenían que tener, a ver, simplemente les decíamos, a ver, tú como maestro, ¿cuántos teléfonos de contacto tienes de tus alumnos? Y es que aquí también viene la otra parte, ¿no? O sea, hablábamos del derecho de los papás, pero las obligaciones que también tiene él. O sea, Sí, las claro. obligaciones del papá de decir, no sé, donde está la varilla no te vayas, ¿no? Es un ejemplo de que cuidarse a sí mismos y también que los niños sean responsables de, oye, me están haciendo esto, me está pasando esto, y hablarlo para poder prevenir o solucionar problemas, ¿no? O sea, cuando es lo que tú educas, a ver, por eso esa amalgama que debe de haber entre el padre de familia y los maestros de los planteles educativos es ser cómplices precisamente en favor de sus hijos. O sea, lo que yo te estoy diciendo que esté bien, pues también que tanto en la casa como con la escuela se siga haciendo. Entonces, es buscar de qué manera se trabaje de la mano, se trabaje en conjunto, precisamente para evitar alguna situación de riesgo que se pueda presentar. A ver, si al niño le enseñas primeros auxilios, le va a servir en la escuela y le va a servir en su casa. ¿Sí? O sea, ese tipo de situaciones, el saber qué hacer en una determinada situación que se presenta, tú se lo explicas en la escuela, pero lo puede utilizar en su casa. Entonces, todo eso es saber que cuántas casas no tienen un extintor. Si yo le explico y le estoy diciendo a los niños que deben de tener un extintor, pues el niño va a llegar a su casa y le va a decir, papá, necesitamos un extintor en la cocina, papá, necesitamos un extintor. Cuando tú estás haciendo la carne asada, va a poner un extintor a un ladito. Entonces, ese tipo de situaciones se permean precisamente de la escuela para la casa.
Sí, y viceversa, ¿no? Claro, También cuando sí, el sí. papá hace buen papel de Sí, seguridad, sí, el mismo niño exige, oiga, maestra, ¿no hay un extintor? O sea, ¿me exacto, sí, explico? sí, 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 es Eso es a lo que me refiero con también la responsabilidad de un papá dentro de la seguridad de las escuelas, o sea, claro. en las escuelas. Ha habido casos diferentes últimamente, por lo que hablaba, la sociedad ha cambiado. Hemos tenido problemas diferentes que antes, a mayor medida. Digo, siempre ha habido de alguna manera depresión, Ujú. siempre ha habido de alguna manera el estrés o los riesgos físicos como áreas específicas donde te puede causar algún accidente. Pero me gustaría que me dijera eh, que ¿qué problemas se han generado más últimamente? ¿En qué deberían de prestar más atención? No estoy minimizando las demás, pero ¿en qué problemas ha habido más que las escuelas particulares o públicas deberían de prestar más atención? En la cuestión emocional de los alumnos, o sea, como muchas veces no se nota, Ok, como no se ve, este, no es muy, para muchas veces, la misma dinámica de la sociedad muchas veces no te permite ni al padre de familia o a los maestros detenerse un poquito en ver qué sienten los niños, qué sienten los alumnos y se nos va, pensamos que es algo normal lo que les está pasando y nos damos cuenta de que no. Resulta que trae un niño un problema de, oye, no quiere ir a la escuela, pues resulta que trae un problema grave de acoso en el plantel educativo. Entonces, que si no es bien manejado, si no es atendido, puede causar situaciones muy desagradables, como se han visto, suicidios, situaciones de ese, porque no las detectaste a tiempo y no les diste la atención adecuada en ese momento. Entonces sí, siempre cuidamos la seguridad física, lógicamente, extintores, todo eso, pero la seguridad emocional, la prevenir precisamente cualquier situación de riesgo en este tema emocional es sumamente importante. muy importante que agreguen en su plan integral No, claro, un sí. protocolo de seguridad emocional. No, sí, O digo, sea, ahí existe una guía para la detección temprana, precisamente, cosa del el abuso sexual infantil, el maltrato infantil y el acoso escolar. O sea, a ver, no es un gran problema que tenemos a nivel mundial el acoso escolar. Sí, el ciberacoso, el acoso físico, es distinto el acoso entre las mujeres que entre los muchachos. Entonces, todo claro. ese tipo de situaciones se tienen que, primero, que detectar, prevenir y de qué manera lo voy a solventar y resolver. Solo no se va a resolver, No, no, definitivamente. definitivamente Entonces, no. O sí, sea, y ahorita lo que dicen las mujeres y los hombres es diferente. Incluso en una escuela, primero y sexto, hay un mundo de completamente. diferencia. Simplemente, a ver, tú la edad en la que tienen que los compañeritos convivir, pues no puedes tener niños de primero conviviendo con niños de quinto. O Claro. sea, ese tipo de situaciones, cuando ya lo ves con otra óptica, te das cuenta que son situaciones de riesgo, pero se deben de trabajar. Sí, yo creo que es muy importante como involucrar a más gente, más puntos de vista, un papá de primero, un papá de sexto, un maestro de tercero, o sea, que haya mucha variedad en el comité escolar para que se De pueda... hecho, y precisa, a ver, siempre hay papás que psicólogos, Ah, hay sí, papás doctor, claro. entonces pues lógicamente ellos son los que te pueden apoyar con un buen guía que te diga, oye, ¿sabes qué? A ver quién quiere participar. Siempre hay especialistas que te pueden de muy buena manera apoyar en esa situación. Sí, y no es pecado, o sea, no está mal que pidas ayuda a otras No, instituciones, al contrario, no, o no, de sea, hecho la misma ley te obliga. O sea, a ver, la ley para prevenir, atender, erradicar el acoso y la violencia escolar está constituida esa ley para que cada dependencia del Estado, de gobierno del Estado, tiene sus funciones. Si bien es cierto, la Secretaría de Educación es la que tiene que guiar todo este consejo, este comité o todo este programa, pero la Secretaría de Salud está involucrada, Derechos Humanos está involucrado, la Secretaría, todas las áreas de gobierno que pueden, afines a este tipo de situaciones, hay áreas especializadas para eso. Entonces, lógicamente, pues para eso son las instituciones públicas, para pedirnos el apoyo. muy bien. Algo que se nos pudiera estar pasando, algo que pudiera ser muy importante para los maestros, los directivos que nos están viendo. A ver, la seguridad dinámica va cambiando todos los días, pero no podemos dejarlo como una
aparte de lo que viene siendo el programa de educación. A ver, debe estar incluido, debe ser prioritario, debe de estar, desde los primeros documentos que se hagan, tienen que llenarse esos documentos como parte de algo normal, que de la misma dinámica de la escuela se le debe dar la mismo valor, importancia. Yo sé que hacen los consejos técnicos escolares, yo sé que manejan esto, pero a ver, esta parte de la seguridad es fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente los niños los tenemos una gran cantidad de tiempo en nuestro plantel educativo. Tenemos casi 200 días a los niños en las escuelas y lógicamente necesitamos que ellos estén seguros. Claro. Viene a mi memoria el Diario Oficial de los Derechos de los Niños, así se llama el documento, que acaba de ser, digo acaba porque no tiene más de 10 años, está muy reciente. Y es seguridad, o sea, uno de los derechos principales es la seguridad de los alumnos y tenemos como docentes, como parte de la vida diaria de los alumnos, pues cumplir ese derecho para los niños que también en la escuela pues vivan seguros. Sí, claro, o sea, a ver, existe toda la normativa vigente que precisamente tienes que cumplir porque, a ver, por eso existe, o sea, las leyes no es si las podemos escoger, si las llevo a cabo o no las llevo a cabo, si les pongo acta. No se hizo para romperse. No, claro, no, las hicieron para cumplirlas. Claro. Y están por algo, a ver, y las leyes se hicieron precisamente en este tipo de tema porque es necesario, o sea, no está nada más por un requisito para cumplirlo, sino es porque algo que te va a evitar una gran cantidad de problemas. Y sobre todo que puede ser la diferencia entre que tengas un gran problema de una situación de vida o muerte a que tengas una situación muy tranquila en tu plantel educativo. Profe, ahorita me hablaba sobre seguridad escolar, los protocolos, los manuales, todo. Pero ¿de dónde nace? ¿Por qué nace seguridad escolar? ¿Por qué no existía y ahora sí? Precisamente como era un área donde no... había conflictos en los planteles educativos. En el 2003 se presenta una situación muy grave en donde en el camino de la escuela a su casa una niña fue asaltada y desgraciadamente fue victimada. Y de ahí nace la necesidad de tener un área que estuviera apoyando a los planteles educativos en estas situaciones de seguridad. Se ha ido, eso fue en el 2003. Empezamos a trabajar con algunos comités de vigilancia. En el 2006 nos toca asistir a Israel en una oportunidad que hubo con una institución para trabajar la seguridad. Fuimos allá a tomar capacitación, estuvimos trabajando en algunos planteles educativos donde pudimos aprender algunas situaciones pues, de la problemática que se presentaban y cómo podíamos reaccionar. Siempre asesorados gracias a ellos, y empezó a darse situaciones de conflictos alrededor de los planteles educativos. Podemos mencionar en el 2011, no sé si se acuerdan, que fue una situación muy, muy fuerte que vivimos en el estado de Nuevo León. De todo sabido que empezó a haber situaciones de mucho riesgo, disparos, personas armadas, y se presentaban conflictos alrededor de las escuelas. Nuevo León tiene alrededor de 5,000 planteles educativos y las situaciones que se presentaban, muchas veces de ellas se presentaban en el contexto escolar o al lado o afuera de una escuela. En una ocasión en particular, que de ahí, por eso la pregunta de dónde nacen los protocolos, fue que se hace una balacera alrededor de un plantel educativo. Los padres de familia no sabían cómo reaccionar. Salen todos en estampida, estando todavía el conflicto presente alrededor del plantel educativo. En ese entonces nos pusimos de acuerdo el secretario de Seguridad Pública del Estado, el director de Protección Civil del Estado y su servidor, para poder generar un documento. En este caso me tocó hacerlo a mí, que son los protocolos de seguridad. En el 2011 se lanzan los protocolos de seguridad, donde precisamente le explicamos, después de una capacitación, a los maestros qué tenían que hacer cuando se presentaba una situación alrededor de las escuelas. ¿Qué nos tocó ver?
diferentes balaceras. Me tocó estar presente cuando estaba un objeto detonante, una granada afuera de un plantel educativo. Wow. Se tuvo que intervenir la gente de periciales. Había situaciones que se habían presentado. Una de los protocolos que me tocó hacer porque se sucedió es que cuando muchas veces estaban siendo perseguidos por la policía algunos maleantes, para que no sean capturados con sus armas, las arrojaban. Y muchas veces las arrojaban adentro de los planteles Eso sí educativos. llegué a escuchar. Entonces, precisamente imagínate que un niño tome una granada, tomara una pistola cargada, fueran situaciones que tenías que explicarles qué es lo que se tenía que hacer por algo que estaba viviéndose, por algo estaba presente. Situaciones que se han presentado, niños que se hayan electrocutado en algunas situaciones. Sabemos desgraciadamente ha habido, ya siempre habíamos pensado que no iba a haber un tiroteo en un plantel educativo. Sucedió aquí en el estado de Nuevo León en el 2017, sucedió una situación muy desagradable, muy lamentable, en donde te das cuenta de que no están exentos. Cualquier lugar, cualquier escuela, era precisamente un plantel educativo particular en donde se sucedió ese conflicto. Pues bueno, todo esto son parte que nos ha tocado tener que trabajar, nos tocó poder solventarlo, nos tocó elaborar precisamente esos protocolos que se han ido, que son vigentes actualmente. El plan estatal para prevenir y atender el acoso escolar, el que está vigente, me tocó elaborarlo a mí también. El reglamento de disciplina escolar me tocó elaborarlo a mí también. Precisamente la guía de detección temprana para el acoso escolar, el abuso sexual infantil y la violencia escolar, me tocó ayudar a realizarlo. Entonces, sí ha habido situaciones muy lamentables que se han presentado en los planteles educativos, pues ya durante tantos 17 años que estuve trabajando ahí con seguridad escolar, pues nos tocó participar y ver y acompañar a los compañeros maestros de esta situación. Después del 2017 se hizo la operación, la famosa operación Mochila. Okay. Trabajamos mucho con los colegios, muy agradecidos con todo el apoyo y esa petición que nos daban de que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para una situación de este tipo? Sí, o sea, ahorita mencionaba, las escuelas privadas, vaya, las escuelas públicas sucede, pero se ha visto más caso en particulares. O sea, ¿verdad? O sea, hemos tenido similar, más. es muy similar. Es que en realidad las escuelas son escuelas. O sea, sí, al final. Al final, los niños tienen las mismas problemáticas, tienen las mismas situaciones, algunos más, algunos menos, pero bueno, se tiene que tener, y lógicamente, pues siempre tener una asesoría y una capacitación, pues es un plus que se les puede dar a esos planteles educativos. Me gustaría información, a ver qué tan buena idea es. ¿Algún caso donde la escuela, ya sea particular o pública, no haya estado capacitada? O sea, vamos a decir un caso donde la escuela no esté capacitada y cómo se actuó y se debió haber actuado. ¿Tiene algún en mente algún caso así? Es muy normal, desgraciadamente, en los casos de acoso escolar. Muchas veces no se da el tratamiento adecuado para cómo realizarlo, y muchas veces este tipo de situaciones se judicializan y se llegan hasta los tribunales. Entonces, ese tipo de situaciones que no se les tomó en cuenta, no se les tomó la debida atención y seriedad, el día de mañana se convierte en un conflicto. Desgraciadamente se ha presentado que niños que han sufrido en algún momento acoso escolar, pues no tienen ese apoyo y ese acompañamiento por nadie y toman una decisión muy triste, como es el llegar al suicidio. Ok, ¿y tiene algún caso en mente de alguna situación donde se actuó de una manera correcta después del conflicto? Porque pues obviamente lo correcto sería prevenir el conflicto. Desgraciadamente, después de la situación esta que se presentó en el colegio, donde fue la situación esta del tiroteo,
se dio como consecuencia, hubo una gran cantidad de imitaciones que se quisieron hacer y donde hubo presencia de objetos punzocortantes en algunos planteles educativos. Gracias a la capacitación que se le dio y la asesoría a muchos de los planteles educativos, se pudieron evitar situaciones de riesgo porque fueron detectadas a tiempo. Okay. Entonces, en realidad sí funciona la asesoría, sí funciona ese acompañamiento que se les da y sobre todo, como lo digo, lo trabajamos mucho con los colegios particulares, ese trabajar de la mano con el comité de seguridad de los planteles educativos nos sirvió mucho, o sea, nos sirvió mucho, se evitaron muchas situaciones, se detectaron problemáticas que los mismos padres de familia no sabían que tenían. Okay. Y que gracias a la buena prevención y la buena canalización, ahorita los niños están felices. ¿Qué protocolos cree usted que valdría la pena hacerlos permanentes? O sea, todos. No hay, porque, yo no quito ninguno. ¿Cómo lo digo? A ver, yo sé que, por ejemplo, Operación Mochila no se realiza en todas las escuelas todo el tiempo. Pero entonces vale la pena que esos protocolos sean vigentes en todas las escuelas por prevención. Y es que aquí es donde vamos, o sea, te hablo como preventor, como gente que me gusta la seguridad y como que es mi expertise, sí. O sea, lo debiéramos de hacer no nada más en la escuela, lo deberíamos hacer desde la casa. Ok. O sea, yo tengo como padre de familia el obligado a saber qué es lo que llevan los niños a la escuela, pues somos nosotros. O sea, los niños llegan de la escuela, a la escuela llegan de su casa. Claro. Entonces lo que traen, lo traen de su casa. Y nosotros tenemos es más fácil para nosotros como padre de familia, pues checar una mochila de mi hijo a que yo como maestro cheque 30. Cheque 30. Claro. Eso, lógicamente. Pero bueno, precisamente esa capacitación y esa asesoría y ese acompañamiento que se le tiene que dar y esa despertar el interés que lo tienen, pero muchas veces pues la misma dinámica pues te lo lleva, ese interés que decirle a los padres de familia, a ver, pues me tienes que hacer esto, ayúdame con esto, para que se te haga una costumbre y ya lo hagas de manera natural. Claro. Esa parte es la asesoría que deben de tener, el apoyo que deben tener, y ese consejo y ese comité que debe tener la escuela, ese tipo de situaciones, ese tipo de ideas, ese tipo de principios deben de estar ahí incluidos. Sí, y habemos empresas, sabemos consultorías que podemos ayudar a este tipo de procedimientos y es cuestión nada más de que las escuelas se acerquen, se asesoren y busquen. Sí, claro, pues precisamente para eso estamos nosotros como consultores, o sea, el consultor, ese es el trabajo, o sea, tú tienes una situación, sabemos que tienes mucho trabajo, pues bueno, tenemos personal dentro de la empresa que te puede apoyar y que cumplas con todo esto y que tengas siempre vigentes tus protocolos, que tengas vigente tu consejo y que siempre estés cumpliendo con la ley para que el día de mañana que se presente una situación legal, tú tengas cómo demostrar que hiciste todo lo que te corresponde. Claro, facilitar la gestión de todo, sí, claro, de todo lo que se necesita en seguridad escolar. Exactamente, entonces sí es importante, es un servicio que se está ofreciendo y que la verdad pues en todas las escuelas de muchos países del mundo, del primer mundo, tienen ya esta parte de este servicio.